reflexivo. Natividad, además de periodista, ha escrito también maravillosos ensayos y novelas, como El egoísta, que fue finalista del premio Planeta, y ahora está en plena gira de presentación de un libro nuevo que se llama Hagamos Memoria, que trata directamente de uno de los asuntos que van a salir a lo largo del debate de hoy. Es un estupendo ensayo sobre las relaciones entre políticos y periodistas durante la transición española a la democracia, que es eso y muchas cosas más. Es también un libro didáctico que ayuda a las nuevas generaciones a comprender qué fue y cómo se hizo la transición, cuáles fueron las lagunas y los errores, y qué queda por hacer o qué no se llegó a hacer entonces. Nos enseña también si realmente, o ayuda al debate de saber si la transición fue, como se dice desde cierto pensamiento radical, una claudicación de la izquierda política frente a los herederos del franquismo que estaban insertados dentro del sistema que hizo el cambio, o si en realidad fue un proceso abocado por el miedo, la amenaza y la complejidad del propio desmontaje de la dictadura a tener un final feliz y al mismo tiempo mediocre, entre una cosa y la otra. A mi izquierda tengo a una persona que no tenía el placer hasta ahora de conocerla personalmente, pero me hacía muchísima ilusión tenerla a mi lado y poder compartir con él no solo ya esta mesa, sino tener la posibilidad también de intercambiar ideas y de escucharlo. Si un intelectual es un individuo comprometido con su tiempo y sus circunstancias, hasta el punto de asumir como suyas las propias contradicciones del momento, si un intelectual es una persona que evita los estereotipos y esquematismos y rehace a cada momento su pensamiento para no ajustarse a las ideas hechas, y si un intelectual auténtico vive siempre al borde de la lucidez, esa persona es Rachid Boujedra. Rachid es, además de todo eso, un intelectual como tiene que ser, es un intelectual provocador. En una reciente entrevista que le hacía a un compañero... ¿Sigo hablando? Sí. Perdón, por un momento no me llegaba el retorno. Además decía en ese lado provocador que él también sabe explotar maravillosamente para que los demás tengan una reacción ante su pensamiento, se decía que se sentía orgulloso de ser un escritor pornográfico, ateo y políticamente malvado. Lo decía en una entrevista que le hizo mi compañero Alejandro Luque, maravillosa, que Alejandro debe estar por ahí y la debe de recordar. Boujedra es además un escritor, como digo, extraordinario, que se mueve en casi todos los géneros. Es novelista, poeta, dramaturgo, crítico, cineasta y tantas cosas más. Es quizás el intelectual más importante del Magreb. Y si su proyecto intelectual es tremendamente interesante y fascinante, no digamos nada de su biografía. Su biografía es más fascinante aún que su propio pensamiento. Boujedra nació en Argel en 1941, luchó en la guerra de independencia contra los colonos franceses. Fue delegado en los años 60 en España del Frente de Liberación Nacional argelino y vivió en Barcelona, donde conoció a buena parte de los escritores del entonces llamado boom sudamericano. Allí llegó incluso a traficar con armas cuando estaba al frente, cuando estaban como delegado del Frente de Liberación. Posteriormente, en París, obtuvo el diploma en Filosofía por la Sorbona y cuando regresó a su país, después de la Revolución, con ánimo de convertirse en enseñante, fue condenado a 2 años de prisión por sus críticas al gobierno del nuevo régimen. Se fue al exilio y vivió en Francia y Marruecos. Y desde entonces ser y venir de un país a otro, acuciado por las circunstancias, incluso tuvo que soportar una fatwa que lo condenaba, bueno, que puso precio a su cabeza. En español lo hablaba ahora, en español no, porque en Argentina sí se han publicado más novelas suyas, que yo recomiendo aquí vivamente, pero en España ahora mismo solamente tenemos a disposición 2 de ellas. Una es precisamente en los campos de
Los campos de Chumberas, y la otra se llama El caracol obstinado. Son las dos novelas que hay ahora mismo y que quien no las haya leído le recomiendo vivamente su lectura, porque será el descubrimiento de un escritor inmenso, capaz de reunir en sí mismo influencias aparentemente tan dispares según la crítica como las de la tensión narrativa de Faulkner y el lado lírico de Gabriel García Márquez. En 2010 recibió el premio a la mejor novela árabe, como he dicho, por esas higueras de barbería, que se tradujo al español como los campos de Chumberas, y luego en esa intensa fábula contra el régimen argelino, o mejor dicho, contra la burocracia argelina, que tituló El caracol obstinado. Podría decir muchas cosas porque, como he repetido antes, su biografía es absolutamente apasionante, pero lo vamos a dejar ahí y sirva eso como introducción a Natibel y a Rachid. Y ahora una breve recopilación del tema sobre el que vamos a iniciar, va a versar nuestro debate. Hagamos una pequeña historia. Hace 5 años, en España, el 15 de mayo de 2011, o sea, el mes que viene ya lo hará, miles de personas tomaron las calles para exigir una democracia más participativa, reclamar el fin del modelo político bipartidista, basado, heredero de la Constitución de 1978, y para señalar a los bancos y a las grandes corporaciones como los auténticos detentadores o secuestradores del poder popular. Las mareas ciudadanas y numerosos colectivos de base apostaron entonces por un cambio radical de las políticas. Casi al mismo tiempo, entre 2010 y 2012, en los países árabes se produjo una reacción ciudadana similar. Cientos de miles de personas participaron en las protestas callejeras convocadas en diferentes países. En Túnez, la revolución de los jazmines depuso al gobierno de Ben Ali. En Libia, sumida en la guerra de Gaddafi, la población civil empezó a exigir cambios en los gobiernos inspirada por las protestas que se estaban produciendo en la región alrededor. En Egipto, la Revolución Blanca, así la llamaron, representa cabalmente la contradicción entre las expectativas de la ciudadanía y los resultados prácticos. Mubarak dejó el poder tras mucha resistencia y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas prometió levantar el estado de sitio en vigor desde hacía ya 30 años. En las primeras elecciones resultó ganador Mohamed Morsi con cerca del 52% de los votos, y eso que ocurrió en 2011, cuando pasaron 2 años, resulta que Morsi había sido nuevamente derrocado con el poder con ayuda del ejército y el caos se había instalado en el país. Quizás se puede decir que las primaveras diagnosticaron con precisión el creciente descontento de las clases populares del mundo árabe y su disposición a respaldar cambios políticos radicales. Pero la complejidad de cada país, los conflictos bélicos que han asolado países como Siria o Libia y el incremento del yihadismo han terminado, ahora lo sabemos, lo estamos comprobando, por sofocar y reprimir aquellas protestas que nacieron como un canto de esperanza. Esta es la introducción que hago a nuestra mesa, que hemos titulado De la transición española a las primaveras árabes. Y bueno, yo puedo plantear la primera de las preguntas y que mis compañeros de mesa se administren como vean el tiempo y vamos hablando. A ver, ¿qué lección se puede sacar hoy, si es que queda alguna, de la transición española? ¿Sirve como modelo a otros países que aún no han conseguido extinguir los rasgos autoritarios en sus países o no ha encontrado la fórmula precisa para abordar el cambio? ¿Y usted, Puigdedra, se siente concernido por lo que pasó en España en aquel entonces? Digo, a efectos de que pueda servir como un modelo a aplicar en otros lugares. Pues si quieres, empiezo. Si queréis, buenas tardes. Estoy encantada de estar con una persona cuya trayectoria admiro. No he leído ninguna novela, pero sí he leído su biografía y realmente es admirable. O sea, que todos mis respetos para mi interlocutor de esta tarde. No es buena manera de empezar con un provocador, pero bueno, yo por si acaso digo lo que pienso. La transición española, lo mejor que se puede decir de ella es que
salió adelante. Es decir, el proceso de pasar de una dictadura a una democracia se consiguió. Yo, siempre que quiero hablar de la transición española, distingo tres planos desde mi punto de vista muy personal. Yo fui testigo de esa época, testigo desde la fila cero de la historia, puesto que era periodista e informaba de lo que pasaba, es decir, lo vi muy de cerca, desde, como digo, la primera línea, pero también fui otras dos cosas. Fui mujer. Entonces, la transición para una mujer tiene otra importancia esencial, se notan más los cambios que vivimos, y también fui periodista, que también puedo hablar como tal, puesto que yo empecé muy joven en la dictadura y sé lo que es la falta de libertad, la censura, el ahogar periódicos, la arbitrariedad de una dictadura que aplica la ley como le parece o no la aplica, no hay ley que aplicar, toma las medidas que le parecen oportunas. Entonces, como mujer y como periodista, yo alabo el proceso de la transición, puesto que salí de un régimen dictatorial donde las mujeres no teníamos no solo voto, que no tenía ningún español, pero no teníamos voz, éramos menores de edad, no teníamos derechos, pasábamos de la tutela de un marido de la tutela de un padre a la tutela de un marido y éramos la nada. Por supuesto que había movimientos feministas en la época franquista, lo mismo que los hay ahora en los países árabes y siempre los ha habido. Entonces, el cambio para una mujer en la transición, que tuvo igualdades legales, que consiguió la ley del divorcio en plena transición democrática, es decir, con los primeros gobiernos de la OCDE, y muchas otras cosas, pues valoramos mucho el proceso de la transición. Como periodista, igualmente. O sea, yo he sufrido la censura, sé lo que es la censura, sé lo que es no poder leer los libros que quieres, ni escuchar los conciertos que quieres, ni leer la poesía que quieres. Estaba todo arbitrariamente prohibido. No quiere decir que todo estuviera prohibido, pero si, por ejemplo, tú en tu casa hacías una reunión, es que para explicar lo que es la falta de libertad, para quien no la ha vivido, es esencial poner ejemplos. Entonces, si tú estabas en tu casa y dabas una fiesta a tus amigos y erais 10 personas, pues lo lógico es que no pasara nada. Pero si, por ejemplo, llegaba la policía porque alguien le llamaba, te podían llevar detenido porque no tenías autorización para dar una fiesta en tu casa. O si ibas por la calle y te reunías con 3 personas, pues había un policía, un gris, que le llamamos entonces, que decía, disuélvanse, y te echaban. O sea, esa es la arbitrariedad de una dictadura. Los periódicos se cerraban arbitrariamente, los semanarios, no había libertad de prensa, a pesar de la ley Fraga, que no era una libertad de prensa plena hasta que no llegó la Constitución. O sea que en ese sentido yo valoro mucho el proceso de la transición. Como testigo puedo hablar mucho más luego, pero quiero que hable él a continuación. Gracias. Bueno, creo que hay una relación clara, ¿no?, históricamente, entre la transición española y las primaveras árabes. Pero quería decir que la primera primavera fue en Argelia, en 88. En 88 hubo una revolución, ¿eh? Y fui 2 años después de esta revolución, que fue reprimida muy violenamente, con muchas personas asesinadas por la policía y por el ejército, etcétera, etcétera. Pero 2 años, 3 años más, tuvimos el integralismo. Tuvimos el FIS con la violencia, con la organización militar del FIS, con el famoso 10 años de horror, ¿eh?, que decimos la decenía negra nosotros. Pues y ahora que todo eso por España. España es un país que tiene una costumbre democrática, son más o menos, y ahora hay una transición real políticamente. Hay partidos, hay gente, hay militantes, and so on, pero en estas primaveras, en el norte de África, ahora se convierten en inviernos terríficos. ¿Por qué? Porque
la juventud que quería cambiar algo sin método, sin nada, así, salieron en las calles, gritaron, quemaron muchas cosas y pues ahora tenemos el mismo sistema. Hablo de la Tunisia, de Túnez, como dicen vosotros, Túnez, Libia, también que hay otro país, el país Argelia es ahora fuera de este juego, está fuera, en otra posición, en otra situación. Y enseguida, ¿qué pasó? En Túnez, por ejemplo, es que el partido de Ben Ali volvió enseguida, con este presidente que tiene 92 años. La gente, los jóvenes, no quisieran un hombre político muy conocido, trabajó con Bourguiba, trabajó con Ben Ali, que ganó mucho dinero, que un poco de manera muy mala. Y ahora tienen este hombre que no puede, y se dice, ahora se prepara la revuelta de Ben Ali en Túnez como presidente. Es el ministro de la Información que declaró que necesita que Ben Ali vuelva en Túnez. Eso. Por Libia sabemos lo que pasó. Un buen terreno por Daesh, por el terrorismo islámico que conocen ustedes. Argelia está en una situación con un jefe, con un presidente muy enfermo, pero que continúa a gobernar, no sé cómo, pero hay un grupo que está detrás de él está enfermo. Pues eso es que digo que la gente ahora, la calle dice que no es primavera. Son solamente los occidentales que dicen que es primavera. La gente árabe en los países árabes de la norte de África, Túnez, Argelia, Marruecos, todo eso, Libia. Entonces dicen eso es un invierno ahora. Y al final de todo eso tuvo Siria, el conflicto sirio. El conflicto sirio tiene una relación con las primaveras de árabes. Sabemos dónde está ahora Siria. Ese es el problema. Yo le he entendido que las primaveras árabes no se parecen en nada a la transición española y se parecen más quizá al 15M. Sí, eso es lo que he dicho. Eso es lo que quería. Sí, que hay quizás un hilo así, pero no, realmente no hay ninguna relación, porque España es un país que luchó por la democracia durante el periodo de Franco y hace ahora 50, 60 años que hay un sistema más o menos democrático en España y que hay ahora un cambio en España. Hay un cambio político, bueno, malo, etcétera. Pero no hay, porque la gente que hizo el cambiamiento en España es una gente que tiene ideología, que tiene ideas. No es el caso por los jóvenes de los países árabes, jamás. Eso es una de las cosas que yo me he preguntado muchas veces, que si era una simple coincidencia temporal el hecho de que el 15M y las primaveras árabes se dieran en 2 años consecutivos. Pero me he preguntado, ¿habrá algo más de fundamento que una cosa con la otra? Pero lo lógico que es que ese fundamento fuera ideológico, ¿no? Porque, bueno, son países complejos, diferentes, con pocas cosas en común en el día a día. No, económicamente es muy diferente. España es un país rico para nosotros. Nosotros somos los países del Magreb, son países pobres, muy pobres.
Aunque el óleo en Argelia y todo, pero es pobre, muy pobre. No hay una industria, no hay un capital, no hay nada de eso. Pero sí hay un efecto de la juventud que está, el malestar de la juventud que no tiene futuro. Con la globalización no hay una juventud aislada en un país. Todos comparten la idea de la falta de salidas, de que el sistema no les gusta, de que no tienen futuro. Y eso se expande como si fuera el efecto dominó. Sí. Entonces, en ese sentido, el 15M sí marcó una pauta. Los jóvenes de todo el mundo, la globalización hace que tenga efecto dominó y que piensen que si aquí se consiguió por lo menos una protesta masiva, pues en los demás lugares también. Lo que pasa es que allí yo creo que no es que se conformaban, pero su objetivo esencial era derrocar las dictaduras, los regímenes políticos, pero no tenían una alternativa para crear algo más. Quizás sea esa la diferencia. Sí, sabes que el desempleo que es una cosa común entre la juventud española y la juventud árabe. Sí, eso, claro, pero no más, no creo. Porque hay una otra manera de estar, una otra manera de... No hay una política, una cultura democrática en los países árabes. No hay. En España sí, existe, con cosas muy positivas y cosas muy negativas, así. Pero nosotros no tenemos la costumbre de haber 3, 4 partidos, que es nuevo. Ahora hace casi más o menos 10 años que hay partidos en el mundo árabe, que hay partidos, pero que la mayoría la mitad es con el poder, son partidos del poder, y el otro es partido del islamismo. No hay democracia. Pero la puede haber. ¿Cómo? La puede haber en un futuro. Sí. Claro. Sí, creo que. Sí. Yo pensaba lo que decía Rachid sobre el invierno. Después de la primavera, en efecto, llegó primero el verano que agustó todo, después el otoño que lo humedeció y finalmente el invierno que lo congeló. Pero si hacemos caso a esa idea cíclica, lo lógico es que vuelva otra vez la primavera en algún momento. Sí, ¿verdad? Sí. Y se puede ser una etapa, ¿no? Por otra cosa, pero es muy lejos. Pero lo cierto es que si había ahí una juventud oprimida, sin salida, padeciendo la incuria del gobierno, en este caso además sin derechos democráticos a su alcance, el hecho de haber sofocado las primaveras no quiere decir que se haya acabado con el problema sustancial que provocó el alzamiento, ¿no? De lo que hizo a la gente joven ocupar las plazas. Es decir, que en algún momento tendrán, más allá de cualquier represión, que tendrán que volver a salir y ganar la calle por sí mismos, ¿o no? Hay otro fenómeno del que podía hablar Rachid, que es el yihadismo, que también ha impedido una evolución o ha agravado la situación en los países del Magreb y en el mundo árabe en general. Yo no lo creo, yo soy pesimista porque ahora, ¿qué hay? Hay juventud que quería algo en el Magreb. Ahora, ¿cómo fue reprimada? ¿Qué consiguió? Consiguió algunos jefes viejos que vienen del sistema antiguo, en Túnez o aún en Argelia no se cambió nada, y con ahora esta apertura por los partidos islámicos. Aún los partidos violentos como Daesh, eso es, ahora la gente, la calle, no sé, la calle árabe, ahora grita, viva Gaddafi, viva Ben Ali, viva todos los dictadores, ahora son amados por la gente, por la calle.
Y hay una solución por estos jóvenes ahora. Creen que hay una solución, es el islamismo. El islamismo y Daesh. El islamismo violante, violante, antilaico, anticatólico, antijudío, todo. Un poco nihilista, Pero eso pasó con el FIS en Argelia, ¿no? Al FIS se apuntaron la juventud contra el régimen, contra un gobierno que llevaba mucho tiempo instalado en el poder, y el FIS era un movimiento islamista radical, terrorista, pero los jóvenes se apuntaban como la única esperanza, ¿no? Sí, pero ahora el FIS es en el gobierno. Ya, bueno, digo en el año 88. En el gobierno, el FIS trabaja de manera clandestina muy bien, porque trabaja con el pueblo, trabaja con la gente pobre, por ejemplo, un ejemplo solamente, hay 3.000 bar que han cerrado en Argelia desde 5 o 6 años. 3.000 bar. Y el FIS trabaja normalmente. El FIS funciona como una autoridad independiente del gobierno. El gobierno tiene miedo del FIS. El FIS hace cosas muy políticamente, muy inteligentemente, no se hace así. Y ahora es las mujeres ponen el ¿Velo? No la burka, no. Velo, velo. Sí, el velo. Pañuelo. Más. Hijab. Más se gana mucho. Cuando vengo en las universidades, los anfiteatros son llenos a 80% de jóvenes, estudiantes, mujeres, con el vuelo. Y eso que es una regresión muy importante para Argelia. ¿Y cuál es la responsabilidad del yihadismo en haber sofocado todos estos movimientos populares? ¿Ha sido la clave para retener a las masas o eso ha venido después como consecuencia del levantamiento? Porque aparentemente, ayer en una mesa redonda, ayer por la tarde, algunos de los intervenientes hablaban de que estábamos en una guerra de religiones, ahora mismo abiertamente. Pero yo no sé si es más una guerra de religiones o una guerra ideológica lo que se sustancia en los enfrentamientos, en los objetivos de todos los movimientos radicales musulmanes, ¿no? Eso es lo que me pregunto. ¿Estamos hablando de guerra religiosa o sin embargo hay alguien que se está sirviendo en el poder para aprovecharse de esa entrada de un aire conservador que está paralizando cualquier tipo de actividad que sirva para ir más allá de la mera resignación con la que se ha vivido ahora, ¿no? Sí, pero los partidos islámicos en el mundo árabe ahora son por el liberalismo capitalista. Pues no hay una guerra ideológica, hay una guerra de religión, pero todos los partidos son ricos, que defienden la posición de una economía libre, capitalista, son antisocialistas completamente. El marxismo es el problema por ellos, es la cosa la más terrible. Ganan los eslóganes de los islámicos es trabajan y ganan mucho dinero. Eso es lo más importante, mucho más dinero. El miedo yo creo que es sin duda la disculpa para que haya menos libertad y más seguridad, en teoría. En beneficio de la seguridad pues se coartan las libertades y el miedo, este sí es un paralelismo con nuestra transición, también actuó como freno para que fuera para la moderación en la época. En los españoles durante la transición teníamos mucho miedo, hay que confesarlo, mucho miedo a volver al pasado, a volver a una dictadura, y eso fue lo que hizo llegar a acuerdos, porque queríamos todo menos que hubiera violencia. Veníamos de una dictadura muy violenta, 40 años, y nuestros padres, nuestros abuelos habían vivido una guerra civil muy cruenta. Entonces lo que unía las voluntades del pueblo español era
que no hubiera violencia y la gente tenía miedo a la violencia. Y eso consiguió aunar posiciones entre unos y otros. Pero el miedo, que es un reproche que hacen al proceso de la transición, como tenían miedo no dieron más pasos, es lo que logró que se saliera adelante. Es decir, si se supera el miedo no tiene por qué ser una vergüenza. Si se llega, en función de lograr superar el miedo, se consiguen objetivos, pues no está mal. Lo que pasa es que el miedo ahora es lo que nos paraliza a todos con el yihadismo, ¿no? Tiene que haber seguridad, pasamos por los aeropuertos y nos retienen horas y nos obligan a desnudarnos, a quitarnos los zapatos, a hacer lo que sea con tal de evitar un atentado terrorista, ¿no? Incluso aceptar leyes que son regresivas respecto a la democracia, ¿no? Hemos conseguido entonces tener una especie de enemigo común, porque, a ver, para buscar de alguna forma un hilo que una lo que ha ocurrido en las primaveras, con el sentimiento que se ha podido ver en el 15M, si no hay una relación directa o fundamental sobre las circunstancias que vive cada uno de los países, por lo menos uno piensa puede haber que el opresor sea el mismo, pero de pronto hemos visto que el malo de la película parece que ha cambiado, de ser un capitalismo sin rostro, representado en las grandes corporaciones y en los grandes bancos, de pronto la extensión del miedo lo ha convertido en algo todavía más fantasmagórico, que es la presencia del terrorismo islámico, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo creo. Pero eso al final a quien beneficia, creo yo, es a las propias corporaciones y al propio capital que ostenta el poder, porque es una forma de derivar la responsabilidad opresiva sobre alguien que es difícil de perfilar, ¿no? Yo lo he dicho, creo que es la disculpa para que se afiance un sistema que, con la crisis económica que ha habido desde hace ya tantos años, al principio se hablaba de refundar el capitalismo, de establecer nuevos controles para que no hubiera excesos como los que se cometieron con los bancos, la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Entonces, al principio parecía que se iba por buen camino y que se iban a establecer nuevos controles. Incluso Sarkozy habló de refundar el capitalismo, y eso se ha olvidado plenamente porque el capitalismo se ha afianzado más, es decir, se ha reforzado y está ganando una batalla, yo creo que coyuntural. Yo estoy segura de que no se va a poder soportar ni el tema de la desigualdad, que es en este momento uno de los problemas más graves que hay a nivel global. Es decir, no puede haber unos poquitos que hagan lo que les dé la gana, que roben todo lo que quieran, que vivan, dicho así con estas palabras tan simples, que acumulen toda la riqueza del mundo, y otros, la mayoría de la humanidad, que viva sin posibilidad ni de comer, ni de beber agua, ni de, en fin. Creo que ese es el problema más grave que tenemos en este momento, y es que el origen de determinadas guerras que están marcando en este momento la situación en todo el mundo. Entonces, me da la impresión de que con la disculpa del yihadismo y del terrorismo en general, pues el capitalismo se ha reforzado. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y quisiera agregar algo, es que con la revolución, el verano argelino fue financiado completamente por la Saudía y con el wahabismo. Eso se olvida siempre. Siempre el wahabismo trabaja, tiene el capital, tiene el dinero, y quisiera que todo el mundo árabe musulmán sea su dependencia. Y pues si hasta ahora trabaja, yo también una otra cosa, un otro punto donde no se habla mucho en la prensa occidental, el convencimiento, los países occidentales, países como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, han enviado jóvenes en Siria, en Irak. Eso no se dice. Y ahora que hay terrorismo en Europa, sobre todo en Francia,
en Inglaterra por ejemplo, la posición de España como país, como Estado, con esta gente, ahora no hay problema contra los españoles, ni contra los italianos, solamente los islamistas, los más violentos, que dicen que hay un enemigo. El enemigo es Estados Unidos, claro, Francia e Inglaterra. Y eso es verdad que Francia en particular, el de Hollande, que ha enviado muchos gentes jóvenes para ir a hacer el jihad en Siria, por ejemplo. Ahora han cambiado completamente. El convencimiento estaba así. Y también Estados Unidos también ha cambiado, porque ahora el yihadismo es en Europa. Está en Europa ahora, él está en Europa. Ha cambiado completamente. Pero fundamentalmente afecta a los propios países árabes, que son los que más han sufrido el terrorismo yihadista. Está en Siria y en Irak y en todas partes, son las primeras víctimas. Nosotros tenemos atentados, sí, pero los primeros son ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Un otro ejemplo de la posición del Occidente. Nosotros que decimos el mundo occidental, que es el mundo occidental rico, el norte, que cuando había la guerra de los 10 años negros, como decimos en Argelia, se decía la prensa francesa, toda, televisiones, periódicos, todos decían no, los islamistas no matan a la gente, es la policía y el ejército argelino que mataba. Durante 5 o 6 años ahí había una propaganda pro-islamistas, con Mitterrand en este periodo, Mitterrand socialista. Los socialistas franceses han tenido una posición muy anti-argelina desde la guerra del 54, con el partido, el SFU, Partido Socialista que se llama SFU. Y ahora nosotros, yo he escrito un libro sobre ese fils de la haine, el fils del odio, y fui completamente censurado en Francia y la gente decía que estaba muy como comunista, dicen cualquier cosa porque es comunista, y ahora lo vemos que el FIS es muy fuerte, más que el FIS ahora es el Daesh, etc. Ha hecho referencia antes, Natibel, a cómo los cambios transforman nuestros hábitos sociales, nuestros hábitos culturales. Hablabas de que en la transición lo que significaron los cambios para el afianzamiento de los derechos de la mujer, y ahora podemos hablar justo en sentido contrario. Socialmente, ¿en qué está quedando los derechos de la mujer? Como una víctima propicia de todo lo que está ocurriendo con esa derechización, en este caso una derechización criminal a través de los atentados. La mujer se está reduciendo a una especie de espectro, que es lo que vemos en las imágenes que nos llegan de los países que están ahora bajo el dominio del terror, ¿no? Vamos, no sé, ¿a dónde podemos ir? ¿Cómo ves el tema de la mujer en el mundo árabe en este momento? ¿Cómo lo ves, Rashid? La mujer, el Estado en Argelia, o en Túnez también, y en Marruecos, la misma política de los Estados con las mujeres que quieren más de libertad, más de tradición, más o menos laicos, más o menos, contra el islamismo. Pero el islamismo dice el contrario. Era más la gente, la mayoría de las mujeres, quizás la mayoría o la mitad, acepta las ideas del FIS y no del Estado. Por ejemplo, para la interdicción de casarse cuatro veces. El Marruecos empezó por arreglar eso un poco, que es muy difícil ahora de
poner 4 mujeres como esposas. Y Argelia imitó la misma cosa. Pero en la realidad, el FIS, los partidos islamistas en Marruecos, en Argelia, en Túnez, dicen, no, eso no se puede, eso es haram. Y en la realidad, pues, el derecho de casarse 4 veces con 4 mujeres es normal, funciona hasta ahora. Poco, pero funciona. En Argelia, concretamente, con la mujer, después de la revolución, después de la guerra de la independencia, en la que las mujeres participaron de una manera muy activa, en primera línea, la Casbah llevaban las bombas. Claro. Cuando llegó al poder el FLN, las mujeres fueron relegadas absolutamente, barridas de la primera línea política. Con el FND. Sí, y ya para siempre. Y después, no sé si el FNN ha cambiado, ha progresado o no, pero eso, la realidad ha cambiado eso. La mujer ahora trabaja mucho, va a la universidad. La mayoría, por ejemplo, de los empleos, por ejemplo, en la justicia, ahora son mujeres. 62% son mujeres que trabajan en la justicia, como juicio. Y eso no existe, esta es la realidad, porque las niñas van a la escuela, trabajan muy bien, son mejores que los chicos y al fin llegan a ver una dominación real con el trabajo, con el dinero que ganan. Por ejemplo, las mujeres, las jóvenes mujeres en Argelia no se casan, no quieren casarse. ¿Por qué? ¿Casarse por qué? Es una revolución fantástica, pero vino así normalmente, no porque el poder lo quería, ni porque los islamistas lo querían. Eso es normal. Ahora la mujer, por ejemplo, por la medicina son casi 90%, son mujeres que son médicos. Eso por la enseñanza, claro, todo eso. Hay progreso normal contra todo. La sociedad lucha casi sin conciencia, así, lucha porque la mujer sabe, la niña cuando está en casa, sabe que la única solución para salir del grifo del hombre, de su padre o de su hermano, es de trabajar y de tener un trabajo, ganar dinero, y un trabajo importante como juicio, como médico, como abogado, etc. Pues ese es el principio de un cambio. Sí, ahora... Así se empezó en España, así se empezó en España, porque la transición se hizo desde el pueblo, desde abajo hacia arriba. No fueron los políticos los que hicieron el cambio, la transición, fueron los ciudadanos. La gente. Claro, pues digo que si en Argelia está sucediendo eso con las mujeres, es una esperanza. Ya sé que es pesimista. Usted... No, soy optimista. Ah, menos mal. Se va a cambiar. No, hay muchas cosas muy progresistas, muy... En Argelia, cuando hablo de Argelia es el Magreb, la misma cosa. Pero al mismo tiempo hay problemas, hay regresiones también, muy fuertes. Sí, y aquí, la superstición, por ejemplo, enorme ahora, enorme. Todo el mundo es supersticioso, hay de ir a la mezquita, es muy fuerte también. Y las mujeres, aunque sea quizás una cirujana o algo importante, pero su cabeza es llena de superstición. Hasta ahora. Una cosa, y en un panorama tan complejo, tan difícil, tan inextricable, ¿qué sentido tiene hoy día declararse de izquierda? Decir, como dice Rachid, que es comunista. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se puede entender? Porque, no sé, en los años 60, en los años 50, quizás tuviera más sentido, pero hoy, ¿qué sentido tiene esa No declaración? tenemos la misma historia. ¿Cómo se dice un comunista francés o español? Es una cosa.
Y un comunista argelino o marroquí o tunecino es otra cosa. Somos pequeños partidos avanzados, laicos, que hubo una represión durante el periodo colonial contra los partidos comunistas en el Magreb. Y ahora un partido comunista es que solamente personas, casi sectas, pero tienen influencia, tienen gran influencia sobre el pueblo, porque dicen lo que roba, lo que no roba, eso es un robador. Eso, tenemos periódicos, tenemos, ¿cómo dice? Radio. Sí, radios. Radios. Y hay eso, pero son pequeños, pero crean hacer circular algunas ideas muy progresistas y que funcionan. La gente yo por ejemplo soy muy estimado, muy respetado por la gente que es anticomunista, pero me dicen tú eres un buen comunista. ¿Ya? Eso, los otros no lo son. Tú eres, porque dices lo que quieres, dices la verdad. Y hay algunas, pero los partidos comunistas europeos que ahora no existen más o menos, y porque tienen otra historia muy longa. El Partido Comunista, por ejemplo, argelino, está de 50 años de existencia, nada más. Supongo que ser comunista en Argelia o en Egipto o en Marruecos es un acto de rebelión contra el sistema. Sí, estar laico y pedir un poco de justicia social, igualdad. Sí, eso es las principales demandas. Una cuestión que creo que es obligatoria plantear en estos debates. ¿Cuál es el papel que le queda para jugar al escritor, al intelectual, al periodista en una situación tan embrollada? ¿Cuál es su papel? ¿Qué le corresponde? ¿Qué actitud debe tomar? ¿Qué pancartas debe coger y qué es lo que debe hacer para llamar la atención? Yo creo, ¿puedo? Sí, claro. Yo creo que no tiene ningún, ¿cómo dicen? No sirve a nada. El escritor, el artista, vivimos como sectas también, sectas pequeñas. Tenemos somos lectores. Se vende muy bien el libro. Por ejemplo, en Argelia hay galerías por los ricos para comprar pinturas muy caras. Entonces, pero es un pequeño, es una parte muy pequeña. Y no juega ningún ruido en el lanzamiento de las ideas o de cambiar la sociedad. Para mí, nada, no hay nada de nada. Y aquí tenemos más esperanza. Sí, claro, vamos, yo puedo hablar de doble vertiente, pero mucho más como periodista. Y como periodista, por muy mediatizados que estén los medios de comunicación, por mucho que manipulen, por mucho que tengan tan mala reputación, yo sí puedo decir que gracias a los medios de comunicación, por lo menos sabemos lo que pasa en el mundo, sabemos qué está sucediendo con los refugiados, hay periodistas que se van a informar al lugar donde están sucediendo los hechos, si no estuvieran ellos no se sabría. Sabemos lo que pasa en las guerras, se juegan la vida por eso, pero yo creo que el papel del periodismo, sobre todo en el sentido de denunciar de contar lo que pasa y de denunciar las injusticias, a mí me parece que es esencial y que sí tiene un protagonismo y tiene mucha importancia en el avance de las ideas y en el avance, sobre todo, de luchar contra las injusticias. A mí me parece que sí. Bien, hemos consumido aproximadamente casi una hora más o menos de intervenciones y, como siempre ocurre en estos actos, sería bueno pasar la palabra, crear un breve debate entre el público y
para que tengan la oportunidad de hablar o bien con Natibel o con Rachid. Yo quisiera ayudar solamente una cosa. A ver. Hablamos del Mediterráneo, ¿ah? Somos muy próximos, ¿ah? Pero yo estoy traducido en Argentina, no en España. Tengo solo 2 novelas traducidas en España, precisamente, pero hay 10 o 12 novelas traducidas en Argentina, de edición Planeta. 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 ¿Por qué? Pues no, para mí no hay un Mediterráneo real. Quizás los argentinos se interesan a los argelinos más que los españoles. ¿Por qué? Porque tenemos a combatirlo en el mismo combate. Estamos regresando, tenemos problemas económicos enormes, como Argentina. Argentina y Argelia ahora son desde el punto de vista económico los mismos. La cuestión es ¿por qué solo 2 novelas de mí son traducidas en España y 10 en Argentina? Eso. Insinúa que no solo son razones comerciales. No, es por público. Ah, vale. Que me hace enojar de vez en cuando, es un poco cómico. Bien, pues damos la voz al público. Pardonnez-moi, mais je vais parler en français. Je n'arrive pas à m'exprimer comme il faut en espagnol. Je voudrais commenter un certain nombre de propos qui ont été tenus entre vous. D'abord, concernant les transitions, la transition espagnole et le printemps arabe. Je crois que comment il s'appelle le présentateur, le señor Alejandro, Sí, oui, perdón. a présenté les choses de façon inversée. Il y a eu d'abord le printemps arabe et après il y a eu disons le mouvement de ce qu'on appelle les indignés. Enfin, moi j'avais compris que j'avais pas compris cela. Bon, peu importe. Disons que les printemps arabes ont précédé les mouvements citoyens qu'il y a eu en Europe et notamment en Espagne, qui ont donné par exemple Podemos et même Ciudadanos. Sur le plan chronologique, il y a une antériorité du printemps arabe par rapport à ces mouvements citoyens qui sont en train d'essayer de changer la donne politique dans certains pays européens comme l'Espagne, comme la Grèce par exemple. Ça, c'était juste une précision. Alors, maintenant, sur le printemps arabe. Bon, bien sûr, il y a différentes théories pour expliquer ce phénomène. Parmi les plus fantaisistes, le printemps arabe a été téléguidé par la CIA américaine, tout simplement. Il n'y a jamais eu de mouvement de la jeunesse arabe ou des peuples arabes pour revendiquer des libertés. Ce sont les Américains et la CIA qui ont orchestré tout cela. Il y a cette thèse existe. Bon. Maintenant, quelle est la réalité? Personnellement, même si j'ai l'âge que j'ai défilé, par exemple, en février 2011, avec les jeunes Marocains qui avaient commencé à revendiquer un certain nombre de libertés, qui avaient demandé à ce qu'il y ait des réformes profondes du système politique marocain. Même si, au Maroc, cela n'a pas abouti à une révolution. Mais j'ai suivi quotidiennement, comme tout le monde, j'ai suivi ce qui s'est passé d'abord en Tunisie, ensuite en Égypte, ensuite en Syrie, etc. Comment on peut qualifier ce qui s'est passé dans ces pays? Moi, je dirais que c'était un authentique mouvement populaire qui s'est exprimé lors du printemps arabe. C'est vraiment quelque chose qui vient des profondeurs de la société arabe, qui s'est exprimé. Bien sûr, ce n'étaient pas des mouvements organisés. Il n'y avait pas des partis politiques
existants qui ont décidé de ces manifestations, qui les ont organisées. Non, c'était des mouvements spontanés, bien entendu. Ce qui s'est passé en Tunisie lors de la révolution du jasmin, ce qui s'est passé à la place At-Tahrir au Caire, je crois que beaucoup d'entre nous ont suivi au jour le jour ce qui s'est passé à la place At-Tahrir. Ensuite, ce qui s'est passé en Syrie. C'est des mouvements spontanés qui n'avaient pas de programme politique, mais qui exprimaient un refus total, radical des systèmes existants dans ces pays arabes, à savoir la dictature, qu'elle soit le parti unique, qu'elle soit la monarchie archaïque, etc. Donc d'abord, c'était un refus des systèmes politiques dictatoriaux, oppresseurs, existants dans ces pays. Et par conséquent, c'était aussi un mouvement de la dignité. Je crois que c'est important de dire aussi ce que ces jeunes et moins jeunes, parce qu'il n'y a pas eu seulement que les jeunes qui ont défilé, qui se sont exprimés. Il y a eu plusieurs générations. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, il y a eu des jeunes filles, des garçons. Donc il y avait aussi, ce mouvement ont exprimé cette dignité bafouée pendant des décennies dans ces pays. Et c'était un moment extraordinaire. Je crois que les gens qui ont suivi, qui ont vécu cet événement, ont eu le sentiment comme si une nouvelle âme arabe était en train de renaître. Quelque chose qu'on pensait ne plus jamais exister dans les pays arabes et qui s'est révélé pendant ce moment historique privilégié. Donc c'était un moment très fort dans l'histoire de ces peuples et dans l'histoire du monde, je dirais, parce que le printemps arabe a envoyé un message au monde. Il a envoyé un message au monde. C'est-à-dire l'intégrisme, par exemple, le djihadisme, ça existait avant le printemps arabe. Ceux qui étaient organisés, c'était les frères musulmans, c'était tous les partis fondamentalistes qui étaient véritablement organisés à cette époque-là. Et pourtant, ceux qui ont défilé, ceux qui ont revendiqué la dignité, ceux qui ont revendiqué la démocratie, ceux qui ont revendiqué l'état de droit, les libertés individuelles, la liberté de conscience, eh bien, ce n'étaient pas ces djihadistes, ce n'étaient pas ces fondamentalistes, ce n'étaient pas les frères musulmans, c'était la jeunesse et les gens qui n'étaient pas de cette obédience-là. Alors, d'où elle venait cette jeunesse? D'où ces mouvements populaires, d'où ils sont venus? Moi, je crois qu'ils ne sont pas venus du néant. Ils sont venus de quelque chose. Ils sont venus d'un travail qui s'est opéré au sein des sociétés arabes pendant ces dernières décennies, depuis les indépendances, par exemple, et bien avant. Rachid Boujdara, à la fin, arrivait à convenir finalement que nos sociétés ont évolué, malgré tout, puisque aujourd'hui, effectivement, si on prend le cas du Maroc, le cas de l'Algérie, Rachid l'a expliqué, le cas du Maroc, effectivement, le corps enseignant marocain, aujourd'hui, il est en majorité féminin. Et on retrouve la même chose aussi dans la magistrature, on retrouve ça dans le milieu aussi de l'entreprise. Il y a une montée en puissance des femmes entrepreneurs, par exemple, dans un pays que le Maroc. Mais là, je préfère rester au moment historique dont nous parlons. Alors, dans ce moment historique, je crois qu'il a exprimé finalement des transformations qui se sont opérées au sein du corps social, économique, mais aussi culturel arabe. On ignore trop souvent, malheureusement, on ne le dit pas assez, que les intellectuels arabes ont travaillé pendant ces décennies. Ils ont écrit, ils ont pensé, ils se sont battus, ils sont allés en prison, certains d'entre eux ont été assassinés. Et donc, ils ont fait leur devoir d'intellectuels. Et ils ont fait avancer à leur manière nos sociétés. Elles ont introduit un certain nombre de valeurs dans le corps social arabe, des valeurs de démocratie justement,
des valeurs d'égalité homme-femme, des valeurs de laïcité, des choses comme ça. Donc, dans la littérature arabe, depuis 40 ans, 50 ans, c'est une littérature très avancée au niveau des idées. C'est une littérature qui est inscrite dans la modernité, véritablement. Et donc, il y a eu des courants de pensée autres que les courants de pensée conservateurs, fondamentalistes dans les sociétés arabes. Il y a aussi des courants modernistes, laïcistes, allant dans le sens de la démocratie et des libertés. Alors, bien sûr, on ne peut que constater que ces mouvements ont partout échoué. Il y a le cas de la Tunisie, on peut le discuter. Est-ce que vraiment les Tunisiens ont la nostalgie de l'ancien dictateur? Est-ce qu'ils voudraient le faire revenir? Ça, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Le fait est que ces révolutions, et je dis bien révolutions, ont avorté. Ont avorté parce que, justement, c'était des mouvements spontanés, c'était des mouvements qui n'étaient pas organisés, c'était des mouvements qui étaient dans le refus de l'ordre existant, mais qui n'avaient pas de programme politique de rechange. Et malheureusement, ce qui était organisé, eh bien, c'était les mouvements conservateurs, les mouvements fondamentalistes, les frères musulmans. Discúlpenos, es que por el momento no está diciendo, más o menos está apoyando lo que se ha dicho aquí, lo que ha dicho el señor Rachid, y en cierto modo, excepto la única diferencia, ha dicho que se habla de que la CIA había montado las primaveras árabes. Aquí no creemos, vamos, yo no creo en las teorías conspirativas de la historia, pero parece que ni siquiera eso lo defiende usted, ¿no? Eso no piensa usted que eso sea cierto. También se habló en España durante la transición que quien había montado la transición también era la CIA, con movimientos con Carrero Blanco y todas estas cosas. Pero más allá de eso, está apoyando lo que se ha dicho aquí, ¿verdad? Es que está claro, eso hemos dicho, que son movimientos que vienen de lejos, que eran movimientos populares, que no se sabe por qué, vamos, que han fracasado por una serie de cosas, y yo concretamente he hablado de que las mujeres árabes llevan una lucha decidida desde hace, quizá desde la revolución argelina. Yo me he referido a que lucharon junto a los hombres para conseguir la independencia y luego trataron de ser relegadas. Y aún así hay movimientos feministas muy fuertes en todos los países del Magreb, que me consta, bueno, y en países de Oriente Medio, en Irak, en Siria, las mujeres tenían posiciones muy avanzadas, iban a las universidades, había gran número de universitarias, o sea que hemos sufrido un movimiento regresivo, pero las primaveras árabes son fruto de algo que tenía un sedimento, de movimientos populares que tenían sedimentos, sí. ¿No estás de acuerdo, Rachid? C'est pas très sympathique de couper les gens comme ça. Moi, je voulais terminer mon raisonnement. Vous intervenez comme ça je trouve pas ça très correct de votre part. Discúlpeme, es que me han dicho, discúlpeme, pero es que el razonamiento era mucho más largo que la intervención nuestra. Le pido disculpas de todas formas. Bueno, igual la responsabilidad mía que estoy aquí de mediador, claro, también por no haber sabido dar el orden y no haber cortado las intervenciones que se habían alargado excesivamente. ¿Alguna intervención más, por favor? Sí, por favor. Sí. Lo mío sí es una pregunta. Yo quería preguntarle a Rachid si cree que el Islam como doctrina o como doctrinario, como ideario, es compatible con una interpretación moderna de la democracia. A mi juicio, el fruto más relevante de la llamada primavera árabe ha sido el ejemplo tunecino. Por primera vez, en un país mal llamado musulmán, no existen países musulmanes, existen personas musulmanes, no existen países musulmanes, es un error categorial. Por primera vez en un país musulmán, voy a incurrir en ese error categorial, por primera vez en un país musulmán, una constitución oficialmente reconoce el derecho a la apostasía, cosa que está literalmente prohibida en el Corán. Quería preguntarle sobre
su idea de si el Islam y un concepto moderno de la democracia son compatibles. No, el Islam sí es compatible. ¿Ah? El micrófono está aquí. Ah. Mi pregunta es si usted cree, no hablo de las interpretaciones más rigoristas, la wahhabí, No. hablo de la interpretación más convencional del Islam. Si es compatible con la democracia. El Islam es compatible completamente con la modernidad. Y la prueba es que nos vamos a Granada. Que fue, ¿Qué pena establece? Que fue un centro de una civilización moderna, modernista, científica, fantástica. Bueno, esa es la prueba. Pero el Islam es compatible con la modernidad como el cristianismo lo es. No más. Solamente el Islam es joven. Es la religión la más joven, ¿no? 7 años más o menos. Y con la religión judía son 5.000 años. Pues es compatible. Pero hay gente que ha usado del Islam para introducir ideas reaccionarias y para decir que el Islam que ha dicho eso. Y como en todos los libros sagrados, hay cosas muy modernas, y hay cosas muy reaccionarias, hay los dos, pero el problema no es, los musulmanes no han coincidido con el Islam, con la modernidad, hoy. El Islam continúa porque eso es, para mí es un problema de desarrollo. De desarrollo. Somos países subdesarrollados y claro que la pobreza, la ignorancia, ahora claro que casi todos los niños van a la escuela, claro, pero cuando Francia estaba allá, solo 10%. Pues hay un progreso, hay una cosa, y como le he dicho y como lo ha afirmado conmigo, mi amigo, la gente, la sociedad cambia contra el poder y contra los islamismos. Es una realidad, es una realidad. La mujer hoy, he preparado de una mujer que no quiere casarse. Ahora no quiere casarse la mujer. Tenemos ahora no sé con millones, algunos millones de mujeres ¿no? casadas que no quieren casarse, no quieren niños. Es muy moderno. Creo que Europa necesitó mucho más tiempo para llegar a este resultado. Y creo, ahora, para mi amigo, para decirle, que yo digo, es el movimiento de la primavera, que no es un movimiento exactamente, no una revolución. Hay una diferencia entre un movimiento así, sin jefe carismático, sin organización, eso es un movimiento muy espontáneo. El movimiento espontáneo no puede dar una revolución, un cambiamiento completo. Eso creo que es. Pues muy bien, pues vamos a terminar con estas palabras porque ya no nos podemos extender más, ya va a empezar pronto la próxima mesa de debate. Muchísimas gracias y espero que hayamos aprendido todo.